¿Crees que la filosofía sirve para algo? Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía prolija y al alcance. Soy un cyborg, soy un ser cibernético, soy un híbrido de máquina y organismo, soy una criatura en un mundo postgenérico, no tengo historia, no estoy atada a ninguna dependencia, soy un ser en el espacio. Los cyborgs no somos inocentes, nos situamos del lado de la ironía, de la intimidad y de la perversidad. Soy un yo personal, posmoderno y colectivo, desmontado y vuelto a montar. Soy múltiple, mis límites no son claros. Lo que hemos escuchado es un fragmento del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, escrito en los años 80. Se considera la obra seminal del ciberfeminismo. Con Donna Haraway se proyectan más que indeterminaciones biológicas, una sociedad poshumana no jerarquizada, una apuesta por el poder político y emancipador de la tecnología. En episodios pasados hemos hablado del humanismo, de inteligencias artificiales, y en el programa de hoy hablaremos de poshumanismo y la última de las tecnoutopías. ¿Quiénes son hoy las hijas de Haraway y qué papel ocupará la filosofía en la futura sociedad poshumana? Hoy nos toca reflexionar sobre lo humano y lo poshumano, discutir sobre la corriente intelectual que está marcando los debates en los últimos años, un nuevo y polémico paradigma que enfrentan filósofos, científicos y ciberactivistas, porque sus implicaciones son enormes. El llamado transhumanismo propone mejorar tecnológicamente a los seres humanos, usando los avances de la ciencia, inteligencia artificial, ingeniería genética, prótesis robótica, mejorar nuestro sentido, superar enfermedades. Se habla incluso de alcanzar la inmortalidad, y en Silicon Valley no quieren morirse. Es a través de la cultura popular como nos hemos imaginado el futuro, y el futuro ya está aquí. 2019 fue el año en el que está ambientada Blade Runner, el 2021 para volver al futuro, porque el presente fue ciencia ficción. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. El día de hoy me tocó estar de manera digital porque el estudio está lleno de nuestros grandes invitados. Y Elena dijo que me iba a golpear y me iba a cancelar, así que pues me tomé la libertad de estar un poco lejos de no se crean. Muchas gracias, bienvenidos. Hoy como buen viejo rancio, como me ha dicho Mariana y como dijo Elena antes de entrar a la transmisión, yo me callaré y guardaré silencio y aprenderé. Porque como dijo Niurka Marcos, cuando uno no sabe, calla. Y cuando calla, aprende. Y entre más calla, más aprende. Así que bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Adelante. Ay, qué hermoso. Empezamos el episodio sacando los trapitos sucios. Bienvenidos una vez más a un episodio de Un Gallo para Asclepio, el podcast más famoso de filosofía en Filipinas. Yo soy Mari Llamas y esta noche estamos de gala en este bello podcast de filosofía. Tenemos aquí a 3 personas que nos van a venir a completar un poco el esquema de conocimiento que hemos estado construyendo en los últimos episodios. Hace un poquito hablamos sobre humanismos, hace muy poquito hablamos con Emanuel Vizcaya sobre la inteligencia artificial y ahora vamos a hilar estos conocimientos previos en un episodio especial sobre posthumanismos con aquí suenan los tambores de fondo y esas cosas. Que la producción le ponga sonidos. Que la producción trabaje. Con Carla Suárez, doctora en filosofía. Ella hace estudios críticos sobre animales, estudios críticos de géneros y sobre todo pues está en el posthumanismo. Estamos también con León, doctor en letras, que está pues muy clavado en teorías y críticas literarias latinoamericanas y posthumanismos. Elena Rodríguez, una ciudadana del mundo, pero que sabe mucho sobre cuerpa gorda y feminismos y posthumanismos, obviamente, que es aquí lo que nos une. Y pues para poder empezar a hablar justamente sobre los posthumanismos, creo que valdría la pena que pusiéramos ese tema en sus micrófonos y que nos
platicaran un poco de qué hablamos cuando hablamos de posthumanismo. Bueno, antes de que empiecen, muy contentos de que estén aquí. Es la segunda vez que nos visitan en este estudio Carla Suárez y Carla Elena. Fue la primera vez que viene León a nuestro estudio. Muchas gracias por aceptar. Y es la primera vez que tenemos tantos invitados en este programa. Siempre vienen de uno en uno, de dos en dos. Es una noche de manteles largos. Estamos nerviosos, pero muy contentos de que estén aquí. Y ahora sí, tú ya te habías dado... Sí, yo ya había tirado la pregunta al aire. ¿De qué hablamos cuando hablamos de posthumanismo? Y también, bueno, no, ahorita nada más contesten eso, por favor. Nada más. Nada más. ¿Quién empieza? Cualquiera de los dos. ¡Ay, sí! Preséntense, muchachos, no sean penosos. A presentarnos, bueno, yo soy Elena, ya lo sabía, nos acaba de presentar Mariana. Y pues, para contestar, bueno, primero agradecer que nos hayan invitado a este programa peculiar. Número uno en Filipinas, ¿no? Sobre todo eso hay que remarcar, pero pues siempre es como súper chido venir a platicar con ustedes, ¿no? Aunque el viejo rancio se quede allá. Y pues nada, yo creo que en este intento de definir poshumanismos, pues es creo que lo más complejo. No sé ustedes qué piensen, en el sentido sobre todo de que ahí tendríamos que hacer esta cosa rancia de ver casi que porque el post y que implica humanismo, ¿no? Entonces creo que hay una superación o una transición a otras posibilidades discursivas, políticas, y políticas en el espectro amplio, ¿no? O sea, que son epistémicas, son políticas de vida incluso, ¿no? O sea, que van, me parece, a contracorriente de lo que es el capitalismo sobre todo, y a mí en lo que me atañe, en esta construcción que se tiene sobre lo humano, ¿no? En el sentido jerárquico, hegemónico, cultural, aceptado sobre todo de hombre, como universal. Entonces yo por ahí empezaría a intentar definir un poco. O sea, sería como poner en duda la concepción tradicional de lo humano, ¿no? Lo humano como la especie, ¿no? Como definirnos a través de la especie y decir somos humanos. El transhumanismo el poshumanismo, sería como la crítica a esa construcción que se ha hecho de definir lo humano como un género y una especie. Sí, un poco la idea también es también aclarar desde dónde lo estamos como diciendo, porque dentro del posthumanismo, de los posthumanismos, en realidad hay muchísimas perspectivas. Hay que tomar en cuenta que tanto el transhumanismo como el posthumanismo son neologismos y siguen en definición, ¿no? Entonces, mientras Bostrom entiende el posthumanismo ya como la culminación de todo este proyecto transhumano, o sea, este posthumano sería ya este ser que ya se despojó de todo lo orgánico, ¿no? Por como ejemplo, el cyborg. Pues un poco más allá del cyborg, porque el cyborg todavía tiene algo de orgánico. Aquí la idea es que el proyecto Superinteligencia, por ejemplo, de Bostrom, es esta cuestión de copiar, ¿no? La conciencia humana para que, así casi que en una USB, para que pueda estar en cualquier molde, en cualquier cuerpo. Y pues entre menos orgánico mejor, porque pues entre más orgánico más defectuoso, más todo, ¿no? Por otro lado, si lo pensamos desde el posthumanismo crítico, por ejemplo con Rossi Braidotti, ahí tenemos una concepción muy distinta, ¿no? Porque para Braidotti no lo pensaría como lo está pensando Bostrom, al contrario, lo pensaría como todas estas personas que no entramos en lo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos el hombre blanco, este hombre blanco heterosexual, europeo, etcétera, ¿no? Que, bueno, de hecho lo pone muy claro con el ejemplo del hombre de Vitruvio, ¿no? De Da Vinci. Pues, ¿quiénes entramos en ese molde y quiénes no entramos? Pues un montón no entramos en ese molde de lo humano.
Y bueno, tampoco es como que hay una sola definición de lo humano. Si hablamos de humanismos, pues hay un montón de humanismos, ¿no? Entonces, pues Braidotti lo ve desde una cuestión crítica, y es importante aclarar que tampoco se está deshaciendo por completo el término, ¿no? Porque la misma palabra tiene Lo humano. lo humano, ¿no? El asunto es, dice Braidotti, bueno, pues no hay todavía un término donde honestamente podemos decir ya nos despojamos de toda la herencia de los humanismos, y mientras tanto es un término que ella llama interino, ¿no? O sea, el término del posthumanismo. O algo así como una transición para llegar hacia un lugar que todavía no conocemos cuál es ese lugar al que queremos llegar. O sea, al pensar como ese concepto como algo interino. Más bien como que hay muchas personas que en realidad ya somos posthumanas, ¿no? O sea, en el sentido de que no entramos en ciertos parámetros como muy rigurosos o moldes, ¿no? Que no estamos en moldes de los humanismos. Por ejemplo, o sea, ya dice, ¿no? Todas las alteridades, mujeres, vivientes no humanos, que no nada más serían animales, también entrarían otro tipo de vivientes. Las personas gregarias, ¿no? Sí, todas las personas que de alguna manera socialmente se les conoce como minorías, ¿no? Personas racializadas, infancias, ¿no? Etcétera. Que sería como la gran otredad. Exacto. ¿No? Sí, entonces no es como que vamos a transicionar para allá, sino más bien ya estamos ahí, como en el margen de lo humano, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que también es importante para comprender un poco el poshumanismo, situarlo también en un contexto y en una línea también de pensamiento, donde podremos encontrar otras palabras que suenan un tanto similar. Poshumanismo, transhumanismo, ahumanismo, antihumanismo, para entender un poco que el poshumanismo no surge de la nada. Sí, lo tenemos que situar como un pensamiento occidental que critica la noción de lo humano, surgida desde Occidente, y yo creo que eso es bien importante remarcarlo, ¿no? O sea, ese es como un poco el pensamiento occidental diciendo, caray, ¿no? O sea, nuestra noción de lo humano, ¿qué ha sucedido con eso, ¿no? Y cuáles han sido las consecuencias de esa noción de lo humano llevado ya a prácticas políticas, económicas, sociales, etcétera. Y lo remarco así, ¿no? Como por una línea más de pensamiento occidental, porque tendremos que ver que esa noción del humano no ha sido compartida por ni todas las civilizaciones ni todas las sociedades en el mundo, ¿no? Es una producción occidental, europea, pero también como nosotros latinoamericanos, también como sujetos occidentalizados, ¿no? Con un lugar muy específico dentro de esa modernidad del sistema mundo capitalista, y ahí estamos, ¿no? Cumpliendo un lugar, un papel y una función, y tendremos que ver... creo que sería importante pensar también desde, aquí me sale la beta latinoamericanista, ¿no? Es como, ¿y esto cómo lo agarramos desde Latinoamérica? ¿No? Si el poshumanismo también va a abrevar el pensamiento situado de Foucault, de Haraway, que Haraway, por ejemplo, sí diría que ella no es poshumana, ¿no? Pero todo esto, si siempre nos está llevando a pensar el conocimiento situado, pues creo que si lo estamos hablando desde Latinoamérica o desde Filipinas, tendremos que decir precisamente esto cómo lo tomamos o cómo lo leemos desde acá, ¿no? Y yo creo que ese sería otro punto importante que podemos reflexionar un poquito más adelante. Pero decir, hay un cúmulo también de ideas que están poniendo precisamente en crisis la idea de lo humano, con la cual hemos sido educados, que tenemos muy afincada. Y yo creo que podremos iniciar también como por ese punto, ¿no? Claro, justo con esto que ahorita nos decías, Carla, de cómo ya existen o ya somos estos sujetos que están en el margen de alguna u otra manera, ¿no? También desde Latinoamérica, geográficamente, ya nacimos en el margen. Tenemos esa visión, esa idea de mundo de Occidente, pero en esa idea de mundo de Occidente somos lo alterno. Pero aún así está jerarquizada, porque de todas maneras pareciera que es una construcción de la clase media o de las élites dominantes, porque de todas maneras las personas, no todas cabemos en la misma construcción. Sí.
Sí, y también hay algo bien importante, por ejemplo, desde los posthumanismos críticos, ¿no? Y es esta cuestión social que los transhumanismos, así como que pasan de largo, ¿no? Así como toda la parte ética y la parte social. No sé, se va a resolver, todo se va a resolver, ¿no? O sea, ¿cómo crees que van a haber problemas en el proceso, no? ¿Cómo crees que van a atravesar los mismos problemas que nos atraviesan ahorita, que son la clase, la raza, el género? Es claro, ¿no? Es vivir justo en esa burbuja en la cual no piensas en esas cosas porque no te atraviesan y entonces no las tomas en consideración en tu proyecto de mundo. Claro. Yo tengo ahí como una duda. Entiendo que el programa lo que vamos a intentar hacer es desmarañar qué es el poshumanismo, pero podríamos como medio ir advirtiendo para los escuchas alguna pequeña diferencia entre el poshumanismo y el transhumanismo. Yo creo que incluso sería pertinente empezar de qué tipo de humanismo está con el que están rompiendo, ¿no? Concedido para ti. Y me parece que, o sea, desde una propuesta filosófica, porque al final del día es un podcast filosófico filipino o para Filipinas, se va a ser el chiste de hoy, ¿verdad? Creo que, o sea, este cisma del pensamiento filosófico, yo lo veo como el chosno es Nietzsche, ¿no? O sea, con la muerte de Dios, el chosno del poshumanismo suena como muy raro, pero con esta muerte de Dios, que después va a augurar un Foucault la muerte del hombre como concepto, ¿no? O sea, cómo llega a mencionar el hecho de que es un concepto que tiene 2 siglos, hombre, y que aún así marcó como una universalidad en el pensamiento, marcó justo este carácter que les mencionaba de hegemonía, y entonces ahí viene aparentado con esta condición de poder, con esta condición de sobre todo de capitalismo, ¿no? O sea, y ahí yo pondría hasta esta condición del patriarcado. Pero creo que sería pertinente para mí al menos pensar que el primer gran rompimiento que hay es con el humano, que postula Nietzsche, ¿no? O sea, la muerte de Dios representa la muerte de la institución o de la guía en cuestión pues total, ¿no? De cómo nos definimos y cómo nos habíamos definido. Y como decía Carla hace rato, o sea, cómo hay todo un sistema que omite en esta definición de lo humano a la otredad, a esta gran otredad, mujeres, infancias, o sea, seres vivientes no humanos, ¿no? Por raza, por clase, por género, o sea, hay una omisión impresionante que cuando ya si queremos contabilizar, pues en realidad es la gran mayoría, ¿no? Los que están fuera de este humanismo postulado filosóficamente, al menos. Bueno, si lo vemos regresando a la parte de Latinoamérica, esta parte del humanismo, que yo creo que también sería bueno hablarlo como en una pluralidad, ¿no? Los humanismos, ¿no? Porque vamos a encontrar desde la modernidad y esta estructuración de lo humano diferentes etapas también dentro de la modernidad, donde no podemos decir que la noción de lo humano del Renacimiento es la misma noción de lo humano de la Ilustración y la noción de lo humano en la actualidad. Pero entonces, sí se fueron heredando varias cosas, ¿no? O sea, como esta onda heredando. racional, o sea, esta onda sobre todo como de posesión, sobre todo dominación, o sea, como individualismo. Sí, es decir, lo vamos a poner así, estos humanismos o ese humanismo, si lo queremos ver como quizá una unidad, es algo que se va construyendo en un periodo de larga duración. Sí, claro. ¿No? A lo que quiero un poco como llegar es esta idea de que no podríamos decir que es el mismo noción de lo humano, ¿no? Y desde la parte un poco como de lo latinoamericano, creo que hay un libro muy importante para nosotros de Luis Villoro, que es los grandes momentos del indigenismo en México, que precisamente lo que hace es hacer un estudio de cómo el pensamiento ilustrado en Europa empieza a construir una idea de lo humano siempre en relación a la inferioridad del hombre americano, siempre, ¿no? Ahí empieza el paradigma donde gente como los ilustrados, aquí eso es importante, ¿no? O sea, la filosofía ilustrada que va construyendo esa figura de lo humano
a la par, o sea, porque generalmente pensamos que la ilustración es lo máximo que nos ha podido pasar, ¿no? Nos dejó ciegos. Nos Pero, digamos, enamoramos de nosotros aquello mismos. que alumbró también dejó muchas zonas bastante oscuras, y en esas zonas oscuras es donde entra especialmente esta crítica de lo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener gente como Buffon o Defoe que van a empezar a decir, que nunca viajaron a América, pero van a empezar a decir, miren, la naturaleza es inferior, los animales son más pequeños, los hombres allá no crecen tanto, no les sale tanto la barba, se quedan como en un estado infantil. Es decir, ¿quién crea estas ideas sino el humanismo? El humanismo, a la vez que va construyendo esta idea de el hombre es el centro de las cosas y cómo se mide, también va jerarquizando lo humano. Ujú. Quiénes son más humanos, quiénes son menos humanos, ¿no? Y pensar que también estos ilustrados en el momento, ¿no?, de la Revolución Francesa y en el momento en el que también Haití entra en su lucha de independencia, fueron muchos de estos ilustrados que dijeron que siga la esclavitud, ¿no? Entonces, ahí hay una noción de no todos son tan humanos, y creo que eso es importante como irlo señalando, ¿no? Bueno, creo que una de las críticas más importantes que creo que en los humanismos está este proceso de segregación, ¿no? O sea, siempre hay un proceso de segregación, siempre hay esta discriminación hacia siempre, ¿no? O sea, esta parte, los americanos inferiores, la naturaleza inferior, las mujeres inferiores, las infancias, ¿no? O sea, pero las mujeres son mujeres. pero esas son propiedad, ¿no? Y se roban nuestras mujeres y demás, o sea, y también ver que al menos creo que Carla nos podría ilustrar muchísimo más en el asunto, pero ver la transición que ha habido también por parte de las mujeres en estos en estas contiendas y en estos embates constantes que no son nada más de una o dos mujeres, ¿no? O sea, en realidad eran muchísimas mujeres que aparecen en la historia, solo 2, 3, ¿no? O sea, pero es porque ¿quién cuenta esa historia? No, claro, a ver, yo desde mi desconocimiento, cuando hablamos del poshumanismo, yo siempre pienso por algo que tiene que ver con la intervención del cuerpo, con los cyborg, con esta cosa, y pensaba en Robocop. Robocop es un cyborg súper europeo, no, es el cyborg y más aparte europeo. policía, Ajá, o sea, ¿no? guácala. Claro, que superas el cuerpo, que pasa algo con el cuerpo, que lo conviertes en otra cosa y por tanto se vuelve cyborg, pero Robocop es esa fusión máquina-hombre que funciona para el Estado opresor y totalitario, que es un funcionario, es un burócrata, no es un funcionario del Estado, pero aparte es un super hombre europeo, así. ¿Y para qué fueron hechas sus mejoras, no? En cuestión a qué Para volverse burócrata. Exacto. O sea, y aparte qué industria lo creó, o sea. ¿Y a quién le va a servir, no? ¿Quién tiene los medios de producción? Yo creo que ahí una de las diferencias con el poshumanismo crítico, porque a ver, en estas ideas de que se habla de ahumanismo, transhumanismo, poshumanismo, pues cada vertiente en realidad tiene diferentes vertientes, ¿no? Y dentro del poshumanismo, el poshumanismo crítico, donde ahí destaca Rosy Braidotti, ella sí va a decir, a ver, el poshumano no necesariamente tiene que ver con la máquina, ¿no? Tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Y eso también lo que implica es que se pueda pensar que el poshumano no es algo que va a venir, sino que ya está. Ya está. Eso yo creo que es una diferencia grande. Justo, ¿no? sí. No, dale, adelante. No, solo también aclarar esto, ¿no? Que Rosy Braidotti también como buena... bueno, ella fue alumna de Deleuze, entonces por eso también para ella es muy importante delimitar, ¿no? Que el posthumanismo no es un antihumanismo, porque justo marca, ¿no? Pues o sea, toda esta camada francesa, ¿no? Derrida, Deleuze, Guattari, Foucault, ¿no? Que fueron antihumanistas. Y bueno, ya siendo alumna de Deleuze y Guattari dice, bueno, o sea, yo bebí de esta tradición antihumanista, pero yo me doy cuenta también
que más que ir como en contra de todo esto, pues hay que darnos cuenta como de esta parte del continuum, que no nada más es naturaleza-cultura, sino naturaleza-cultura y tecnología, porque ese continuo hoy tiene que ver con estas tres cosas. O sea, finalmente, aunque el posthumano, por ejemplo, del que habla Braidotti, no es Robocop o este tipo de sujeto que sigue entrando además en una ciencia ficción sumamente masculina, ¿no? Muy, muy extraño. Es un tipo de sujeto que también, o sea, abraza la tecnología. Rosy Braidotti en este sentido es muy clara, en el sentido de que no es tecnófoba, ¿no? Más bien acepta que toda la cuestión tecnológica es una forma de posibilidad, y que algo bien importante aquí es darnos cuenta de cómo se van borrando estos límites que pensábamos que estaban súper claros, ¿no? Los límites entre humano y animal, entre humano y máquina, ¿no? Nos damos cuenta que en realidad no, que si le rascamos un poquito, vemos que está todo enmarañado. ¿Y qué es la onda como, sobre todo, híjole? A ver, si me pongo como en esta precisión rancia, sería, a ver, los humanismos por lo general pensaban todo de manera anquilosada, vamos a ponerlo de alguna manera, o sea, anquilosada en el sentido de, esto es lo que consideramos humano. Modernísimo para su tiempo. Uy, ¿no? Y es como de, wow, revolución. Pero justo al momento en que se piensan de otra manera, es algo que está en construcción constante, o sea, no es algo acabado, porque también eso creo que es importante, ¿no? O sea, no es que ya llegamos a el poshumano, no, el poshumano está en construcción, o sea, todo lo que implique estas nociones poshumanas son siempre, no nada más conceptos, ¿no? Sino justo estas entidades en movimiento, en interconexión, en interdependencia, o sea, como muchas posibilidades que antes no se habían pensado de esa manera, me parece, ¿no? Y que también, o sea, sí lo creo. Hay sobre todo en los poshumanismos críticos, y yo también creo que, palabra de Braidotti, te queremos Braidotti, no te la vamos, te queremos. O sea, hay una condición bien interesante que es justo dar cuenta de que al final del día seguimos siendo herederos de todas esas tradiciones, y no es como de, ya, a la ñonga, ¿no? O sea, sino es, ok, tenemos ahora noción de todas esas tradiciones, ¿qué podemos hacer respecto a esas tradiciones, no? Y lo estaba pensando sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, con Rita Segato y las condiciones de colonialismo, ¿no? O sea, cómo ella ve, por ejemplo, como un problema grave la violencia hacia las mujeres, en el sentido de que se repite el patrón de el opresor y el oprimido, ¿no? Y cómo se va de alguna manera ante un trabajo siempre precarizado, no sé qué opinen, pero el trabajo siempre está precarizado. Hay un proceso donde parece que el oprimido termina siendo el opresor ante el que puede ser el opresor, ¿no? O sea, hay una repetición, y entonces cómo se va de alguna manera educando desde esta violencia en muchos sentidos, y estamos en América Latina, aunque nos escuchen en Filipinas, pero es importante también dar cuenta de esto, ¿no? Hermanos o sea, coloniales. O sea, imagínate, ¿no? O sea, que son estos problemas también que nos cruzan y que son importantes. O sea, al final del día yo creo que uno de los grandes sistemas o estructuras, siguiendo como esta tradición deleuziana, es el capitalismo, al que hay que no vencer, sino fugar o proponer otras alternativas, ¿no? O sea, es difícil fugar del capitalismo, pero ¿cómo podemos crear líneas de fuga que nos posibiliten otras posibilidades? Y creo que ahí entra muy, muy, muy chingón el poshumanismo, ¿no? Como posibilidad. No. En estas dos líneas que ahorita, las que me quedo con las que dice Elena. Claro, sí, podemos nosotros estar discutiendo ahorita sobre poshumanismo, ¿no?
Y uno se pregunta, bueno, pero la realidad en América Latina, ¿no? Y en muchas partes en realidad del mundo. Diría, por ejemplo, también Bifo, en algún momento en uno de sus libros dice, pues sí, mucha filosofía poshumana, pero en realidad seguimos haciendo las cosas y comportándonos como tradicionalmente humanos, ¿no? En realidad, y es que en realidad es así, o sea, seguimos comportándonos dentro del paradigma humanista. Pero lo que nos proporciona el poshumanismo es empezar a criticar, pensar, a considerar que estas formas de sociabilidad parten de una idea de lo humano. Yo creo que eso es uno de los puntos importantes de ese poshumanismo, ¿no? Y la otra sí, creo que en el poshumanismo crítico va a haber una crítica fuerte, y eso va a diferenciar de otras tendencias como el transhumanismo, al capitalismo. Uh-huh. Aquí creo que abriría un punto de discusión, que aquí seguramente le gustará a Carla, Elena. Yo tengo cierta lectura también de Braidotti que a fin de cuentas me cuesta trabajo de no seguirla viendo como una filósofa europea, ¿no? Y que muchas de las cosas que dice también, muchas cosas ya se estaban pensando en América Latina, como crítica de lo humano, ¿no? Entonces de repente en sus primeros libros es así como y también lo de colonial y lo anticolonialista es poshumano. De repente eso me cuesta un poco de trabajo, ¿no? De repente me suena como a otro movimiento colonialista de decir, eso también pertenece acá, ¿no? Bueno, no les va a gustar. Creo que eso Y la otra, precisamente en este movimiento, sí, esta postura anticapitalista que tiene, por ejemplo, Rossi Braidotti, en ese movimiento anticapitalista deja algo de fuera, y creo que ahí puede ser muy problemático, que es como dar un carpetazo a la gran crítica al capitalismo del siglo, desde el siglo XIX y XX, que fue el marxismo, ¿no? Entonces así como que de repente da un carpetazo al marxismo, así el marxismo, por allá no voy, ¿no? Yo hago otra crítica anticapitalista en la cual no se profundiza, y para mí ahí hay una problemática, ¿no? Pero bueno, pongo ahí un poco para la discusión. Fíjate que quiero dar un pasito atrás, porque con lo que decía Carla hace rato. Ay, Ardilla creo que quiere hablar. Sí, justamente antes de... Bueno, ahorita que hable Artur, yo tengo una pregunta ahí para ustedes. Ok, nada más así como con lo que decía Carla, que a lo mejor viene a cuento con esto del capitalismo, lo veía yo desde estas otras posibilidades que se abren, no desde la filosofía, sino de las narrativas literarias, ¿no? Como la literatura, no solamente con Donna Haraway, sino otras posibilidades que se están haciendo del poshumanismo, y que siempre tienen que ver, o que las veo yo muy cerradas a las trincheras de los feminismos. Hay muchos feminismos, ¿no? Pensaba, no me acuerdo quién hizo un manifiesto en el Ginepunk que decía algo así, lo parafraseo porque no lo tengo fresco, que decía, si la naturaleza nos está dando problemas, transformemos la naturaleza, no te quedes con esa cosa, o en el asunto del cuento de la criada, ¿no? Que me parece que se están abriendo unas fronteras diferentes para pensar lo humano, pero que a lo mejor no vienen de la filosofía, sino que vienen desde acá. Y en los sentidos populares de nosotros, las personas que no nos dedicamos a la filosofía, lo mamamos más desde otras posibilidades no académicas que no vienen de la filosofía. O sea, pensamos nuestro paradigma del cyborg es Blade Runner, es Robocop, es no sé qué, pero la posibilidad que nos presenta Donna Haraway es que no mames, tú eres el cyborg no porque estás intervenido, no eres un bio cyborg, sino un psico-cyborg, porque dependes del teléfono, no dices, mi teléfono se descargó, decimos, ya no tengo batería, no, dependes del coche, o sea, la fusión de máquina existe en una dimensión psicológica en la que la máquina forma parte de ti, tu definición depende de la máquina. Ay, justamente, para acotar un poquito lo que tú dijiste, ¿no? Hace rato que decías como estamos especulando en la parte de la filosofía, pero seguimos actuando como ese concepto tradicional de lo humano que de alguna manera se intenta romper, ¿no? Y me quedé pensando justo en la importancia de
del arte como un medio de los discursos, ¿no? Porque no solo en las especulaciones que se están haciendo en lo literario, que es donde muchas veces se han puesto los discursos de una manera más específica, pero en todos los medios artísticos hay una posibilidad de especular otros mundos, otros lugares que habitar, otros imaginarios de cómo va a ser el futuro, ¿no? Cómo es el presente que queremos habitar. También eso es muy interesante, ¿no? También esa apertura que existe no solo dentro de las reflexiones filosóficas y de la teoría más dura y de citarnos en formato APA y las investigaciones durísimas, sino también cómo que estas cosas estén en el diálogo y que estén abiertas para las personas, que estén abiertas para las que no se dedican a la filosofía, para los que no se dedican a la teoría, para las personas que consumen arte. A las personas. Exacto, ¿no? Como todo el arte se empieza a permear de estas especulaciones, y es bien importante porque también ahí está sucediendo algo que puede empezar a mover los conceptos, no solo desde sino de cómo los planteamos en el lenguaje, sino cómo existen, en el lenguaje digo la lengua, ¿no? Sino cómo existen también en todo, ¿no? Bueno, yo creo que no es en todo el arte tampoco, ¿no? O sea, no existir sí, en claro, todo el hay arte. gente que sigue haciendo bodegones. Ajá, claro. No, filosofía le interesa eso, hay gente que sí. Exacto. Pero ¿no? sí O sea, en todas las hablando artes de podría Comte. suceder, ¿no? De Comte. O sea, pero sigue habiendo como posibilidades, ¿no? Sí. Ajá. Y yo, no, creo que hay un punto bien importante. Yo creo que hace todavía algunos años, por ejemplo, en la literatura, la ciencia ficción era así como de la ciencia ficción. Justo. O sea, y pensar que dentro de la academia alguien fuera a hacer una tesis sobre ciencia ficción era así como de... No, o sea, tienes que hacer una tesis sobre Octavio Paz o algo así, ¿no? Pero curiosamente ahorita hay un boom dentro también de la academia sobre la ciencia ficción, incluso sobre la literatura fantástica. Hay un montón de géneros que se habían dejado por años de fuera, y uno de esos era la ciencia ficción. Y yo creo que uno de los puntos por los cuales ahora la ciencia ficción se ha vuelto tan importante es porque estamos ante un horizonte de extinción, ¿no? Vemos una catástrofe climática, pero una ciencia ficción que no está alabando la tecnología, sino nos está haciendo reflexionar hacia dónde nos puede llevar la tecnología, ¿no? O hacia dónde nos está llevando la tecnología, que es hacia la catástrofe, ¿no? O sea, los avances tecnocientíficos, en realidad, en vez de emancipar al hombre, pues más bien lo han alienado más, por un lado, pero también han creado una extinción de especies, etcétera, y ante una cantidad de extinción de especies, yo creo que el humano también se empieza a preguntar, caray, ¿no? O sea, también nosotros nos podemos ¿Cuándo me extinguir. toca? Ajá, por donde vamos también a nosotros nos va a tocar. Esa idea de la posibilidad de la extinción del humano ha hecho que muchos de los discursos que antes eran marginales empiezan a resurgir, porque esos discursos ya no se estaban hablando de eso. Pero, ¿sabes? Justo, esto me parece bien interesante porque viene desde los feminismos. Siempre, justo ahora donde está apareciendo todas estas reivindicaciones de la ciencia ficción que están bien chidas, es desde los feminismos. Muchas posibilidades de la antinaturaleza, los derechos reproductivos y todas esas cosas vienen cuestionadas por los feminismos en la ciencia ficción. Sí, de hecho creo que hay un punto de convergencia bien interesante entre Haraway y Braidotti, que tiene que ver con, creo que ambas ahí concuerdan mucho con esta idea de que, o sea, la filosofía está bien siempre y cuando mantenga contacto con otras disciplinas, porque la filosofía tiene un tope. O sea, sí está bien que pensemos o reflexionemos filosóficamente un montón de cosas y critiquemos todo lo que queramos, pero ¿dónde está el tope? O sea, ¿y luego qué hacemos? Bueno, entonces creo que en ese lado ambas reflexionan mucho sobre todo el papel que tiene las artes, la literatura, la ciencia ficción, en el sentido de que esa va a ser la vía de construir mundos más habitables también, con toda esta cuestión de la fabulación especulativa, ¿no? Justo. Y creo que esa parte, por ejemplo, o sea, Braidotti en algún momento hace una crítica como, ok, vamos a crear mundos, pero vamos a crear más de lo mismo, ¿no? Pensemos Blade Runner, tiene un montón de cosas, pues,
sumamente patriarcales, ¿no? Claro. O sea, Robocop, ¿no? O sea, sí es un Sí, robot, sí, pero sí. O sea, Distopía patriarcal. fuerte, Muy ¿no? macho, muy macho. Que se conserven los valores. Una máquina, Claro. ¿no? Justo. Porque aparte, ¿cuáles son sus referentes de ciencia ficción? O Claro. sea, Entonces, No, es justo lo que dices, esta chica del cuento de la criada, ella no se asume como ciencia ficción, eso es especulativo. Eso es, claro, porque además es una de las posibilidades, o sea, ajá, justo, esa ruptura también con la ciencia ficción, nosotros estamos hablando de asuntos especulativos, estamos haciendo literatura especulativa, no ciencia ficción, las posibilidades de algo que puede pasar o que está pasando. Aparte, ¿qué conlleva el término ciencia? Desde ahí ya tenemos... La ciencia es humana, bro. Pero aquí tenemos un experto en ciencia ficción que quería preguntarnos cositas desde hace rato. A ver, sí. y ya se acordaron de mí. No, yo no soy experto en ciencia ficción, afortunadamente. No, justamente ahorita que estaban comentando de estas posibilidades que da el poshumanismo y que se ve reflejado a lo mejor en las ciencias humanas, incluso en la cuestión científica. ¿Cuál sería la postura, por ejemplo, de un poshumanismo respecto a un sistema económico? Comentan, por ejemplo, que es una respuesta al capitalismo, que busca salir del capitalismo, pero ¿cuál sería, o si hay, no sé, la verdad es que es una pregunta muy, muy sincera, un poco ingenua de mi parte, ¿cuál sería la postura de un poshumanismo respecto a un sistema económico? Hace unos días estábamos revisando a Sartre, por ejemplo, y comentaban los profesores que Sartre plantea, por ejemplo, esta cuestión de que el marxismo, y poniéndolo por ejemplo, ¿no? Para una referencia, no ha sido superado por el hecho de que las condiciones materiales, económicas, no han sido superadas en este aspecto. Ahora hablamos de esta cuestión posthumanismo o del mismo humanismo que sigue presente porque las condiciones materiales, económicas, filosóficas no han podido ser superadas. Sería a lo mejor una transposición de argumentos, pero bajo esta línea, ¿qué tanto se podría nutrir el poshumanismo de algún otro sistema económico que teniendo como referencia directa pues, sería el marxismo, con sus tintes? No sé, esta es una pregunta muy, muy sincera, la verdad no sé. ¿Cuál sería tal vez una salida o una posibilidad para plantear algo distinto? Que es, digamos, la crítica que ustedes señalan que está planteando o de la que parte estos humanismos posteriores y estas cosas. Y estas cosas. Que- Y si no es el capitalismo, ¿qué va a ser? Bueno, yo creo que precisamente la ficción especulativa ayudaría como bastante. No, hace rato lo que mencionaba un poquito sobre el poshumanismo crítico es que de repente pareciera que da un carpetazo a Marx y a los marxismos y de repente hace un movimiento como de meter todo en el mismo costal, a Marx, los marxismos y los socialismos reales, ¿no? Y yo creo que por ahí se me hace como problemático, en el sentido de que si pensamos, en realidad esta tradición de pensamiento marxista ha dado muchas respuestas precisamente a el sistema capitalista. Si bien no, bueno, algunos marxistas ortodoxos daban como una finalidad hacia dónde teníamos que llegar, pues otros marxistas en realidad no lo hacían, ¿no? Y creo que uno tendría que hacer esa apertura. La otra es es que se me hace en ese sentido como complicado, ¿no? Que se deje el marxismo. Aquí hay un punto muy importante, fíjense. Braidotti, por ejemplo, ella habla de que ella se afilia a una tradición materialista. Uh-huh. Y ese materialismo no necesariamente lo liga con el materialismo del marxismo. Uh-huh. Eso se me hace muy curioso porque si bien Rosy Braidotti está haciendo una lectura de Deleuze, el materialismo de Deleuze especialmente proviene de Spinoza,
Pero curiosamente en esa época en que Deleuze también está leyendo a Spinoza, otro marxista también muy importante de esa generación, Luis Althusser, también estaba leyendo a Spinoza para hacer una relectura de Marx. Entonces ahí se me hace un poco curioso que por ahí Braidotti no cache el hilo de que en realidad también se está utilizando o tratando de reformular el marxismo para leer de una manera heterodoxa esos materialismos de los años 60 y 70. Yo consideraría que debería haber una unión más fuerte y no como un carpetazo al marxismo en el poshumanismo. No sé, yo creo que, bueno, yo ahí voy a diferir bastante contigo, ¿no? Un poco, en el sentido de que, o sea, incluso pues podríamos decir, bueno, ¿por qué Braidotti no está profundizando en, no sé, en el psicoanálisis o en tal corriente, ¿no? Que por ejemplo, en este texto de feminismo posthumano, que en realidad está haciendo toda una genealogía gigante, ¿no? De feminismos muy, muy interesante. Pues va mencionando varias cosas también en el de conocimiento posthumano, sobre psicoanálisis, sobre marxismo, que a lo mejor se pueden sentir así como, uy, así rapidito, ¿no? Dio la pincelada como por no dejar y ya. Y en ese sentido, pues, no sé, yo sí cuestionaría como, ¿por qué a ciertas autoras sí les exigimos que hablen de todo? ¿No? Pero no lo hacemos con otros autores, ¿no? Ahí sí como que es más, bueno, es que eso no lo trabaja, ¿no? O sea, no se va a poner a hablar de marxismo si no es su tema, o si no, o sea, porque no es que lo ignore por completo, o sea, lo toca muy así de, pues sí, a lo mejor muy superficialmente, ¿no? Pero lo mismo hace, por ejemplo, con la cuestión del psicoanálisis y otras cuestiones que... Porque quiere ponerle énfasis a otras también, ¿no? Sí. Ajá, yo siento que va más por ahí, más que como una cuestión de omisión, como con toda la conciencia de vamos a omitir el marxismo. Más bien, a lo mejor tenemos que pensar cómo sería un anticapitalismo poshumanista, ¿no? Entonces, híjole, no, es que creo que ahí está como la trampa, porque o sea, creo que la pregunta de Ardi es bien engañosa en muchos sentidos, ¿no? Porque es, a ver, ¿qué otro sistema, o cómo podemos pensar el poshumanismo bajo la idea de otro sistema económico? Casi. ¿Se va a dar ya? Pues más bien sería, ¿cuál sería la posible transición de... Y la cosa es... O sea, no creo que sea tramposa, perdona. Sí, yo sí, porque eres un tramposo. Es ruido. Pero, o sea, bajo esta cuestión de que hay una crítica al capitalismo, ok, se entiende, ¿no? Todas las filosofías del siglo XIX, digo del siglo XX y del XIX-XX hay crítica al capitalismo, ¿no? Pero de una forma u otra tienden a inclinarse por alguna nueva forma, un capitalismo incluso más soft, si quieres. Lo vemos incluso por ejemplo, en el siglo XX completamente toda la crítica que hubo al capitalismo desde los años 20 hasta los 80, si quieres, incluso con la caída del muro. Incluso, por ejemplo, trayendo la cuenta, Camus tenía una perspectiva cuando es las revueltas en Argelia, y él plantea que la mejor forma para que estas comunidades puedan llegar a desarrollarse es a través de los cantones que están establecidos en Suiza. Es decir, dentro de esta crítica siempre hay alguna posibilidad, digo, siempre se compara en relación a algo, y siempre que hay una crítica es porque dentro de esta posibilidad o de esta negatividad que plantea el hombre, exactamente, o sea, siendo conscientes, y esto es parte incluso del marxismo, cuando nosotros somos conscientes de la opresión en la que estamos sufriendo, es porque tenemos la posibilidad, o porque ya se nos dio a nosotros la conciencia de tener otra forma de vida, utópica, lo que quieras, pero que está planteada, ¿no? O que por lo menos se vislumbra, como bien dices. Sí. Y en términos reales, vaya. O sea, sí, o sea, y de hecho, o sea, por ahí va justo en términos reales mi respuesta, que era algo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, es bien difícil escapar al capitalismo como tal, ¿no? O sea, porque como estructura, o sea, si lo pensamos como la estructura que es el capitalismo, pues
pues esta estructura se modifica constantemente, no es anquilosada. Entonces, o sea, pensamos que podemos pensarnos fuera del capitalismo, pero seguimos dentro del capitalismo. O sea, más bien es cómo podemos, y creo que la perspectiva va por ahí. O sea, cómo podemos fugar, pero en colectivo, cómo podemos crear otras formas, cómo podemos, o sea, y no es que estemos peleados con bueno, sí estamos peleados con el capitalismo, pero no lo voy a vencer, güey. O sea, a lo que voy es, ¿cómo puedo fugar de estos sistemas? ¿Cómo puedo jugarle al sistema? Casi, ¿no? O sea, y en este tenor, creo que sobre todo es un pensamiento o unas posibilidades político-económicas, sociales, culturales, que se están creando constantemente, pero dentro del mismo capitalismo. O sea, salir de él es imposible. O sea, y no demerito justo la perspectiva marxista ni los neomarxismos, porque también hay un montón de banda como Negri que está hablando de estos neomarxismos, el propio Bifo, o sea, sino, a ver, el capitalismo es voraz y se mueve más rápido que nosotros. Entonces, ¿cómo le puedo jugar a que no me atrape todo el tiempo? Y creo que ese es ya el juego, a que no me atrape todo el tiempo. O no sé cómo lo ven, o yo lo veo muy utópico. No, es que justo pareciera, Mariana hace rato dijo que pareciera ahí como una pincelada de que estos humanismos antropocéntricos, eurocéntricos, son muy dados desde la individualidad, la cosa del sujeto y no sé qué, pero pareciera que estas posibilidades que se exploran en el cyberpunk, en los tecnofeminismos y todas esas cosas, es colectiva. Tienen con una cosa colectiva. La clave está en lo colectivo, en lo compartido, Yo creo que yo respondería un poco la pregunta de Adrián. Porque no se siente cómoda diciendo ardilla. Adrián Ardilla Lara. Bueno, la pregunta de Adrián con esta parte de los niños del compost de Haraway, ¿no? Creo que en este texto de Seguir con el problema, en el último capítulo se llama las sociedades del compost, los niños del compost, sí. Y justo habla, o sea, es una propuesta que no está, digamos, del todo fuera del capitalismo, sigue estando en un mundo capitalista. Sin embargo, son sociedades que se quedaron en lugares que quedaron sumamente dañados. Pensemos, no sé, ¿no? Palestina. O aquí mismo en México, ¿no? Estos lugares que quedaron destrozados por la cuestión minera, ¿no? Y que habitan estos lugares, pero desde una cuestión como de, bueno, ok, no vamos a hablar de utopías como de, vamos a volver a empezar de cero, porque eso sería imposible, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a construir nuevas formas de relacionarnos en este mundo herido en el que estamos? Con lo que hemos venido platicando, me he quedado pensando mucho en que justamente esta idea de los humanismos tienden mucho al binario, ¿no? O a estas dicotomías y jerarquizaciones, y justamente en este pensamiento binario también está o sea, ahí es donde yo veía la parte de la trampa de la pregunta, no porque necesariamente Ardi nos haya querido poner una trampa, sino, no creo, sino porque justo es caer en este pensamiento binario de si no es capitalismo, ¿qué es? ¿No? Tiene que desaparecer para que exista otra cosa, y en realidad justamente está ahí la respuesta, ¿no? En que no es que tenemos que desaparecer una cosa para que exista otra, sino cómo hacemos que a partir de este presente en el que estamos habitando podamos especular otros futuros y podamos empezar a construirlos en una proximidad que es, el futuro es mañana, ¿sabes? El futuro es la decisión que vas a tomar el siguiente día o que vas a tomar ahorita cuando salgamos de este lugar, ¿no? Justo comenzar a romper estas ideas como tan míticas y tan binarias y comenzar a pensar en que justo son decisiones o son estos pequeños espacios de fuga, y que sí creo que están súper conectados con lo colectivo. No hay una cosa dicotómica, justamente. Disculpa, tomé un seminario de Sartre y traigo un poco las ideas. Y lo que lo veo yo es no como una dicotomía, sino como una perspectiva dialéctica.
Y se ve a través de la historia, digo, no es que exista uno y que deje de existir, sino que incluso Porque hasta se supera. desde esa perspectiva de la dialéctica negativa, teología negativa, que hay una absorción, pero que sigue presente, era pues más bien la perspectiva, y no como una supresión de lo otro, sino como una superación o una cuestión transitoria que va de un sistema a otro. Esa era realmente la cuestión. Digo, o no sé, vaya, si la cuestión del posthumanismo es una cuestión a lo mejor que está inclinada a la cuestión artística y a la cuestión de la literatura, de la filosofía, pero que a lo mejor todavía no está planteado, pues creo que No, también pero yo creo es que completamente válido. no, es que de hecho yo considero que el poshumanismo es muy político. O sea, Ajá. es sumamente político, o sea, atraviesa muchos ejes, pero en lo político también está esta parte a ver, replanteemos qué es política, ¿no? O sea, porque política puede ser muy hueca o puede ser muy compleja. Y entonces puede ser política de los cuerpos, puede ser política, o sea, de las relaciones, o sea, como que atraviesa muchos ejes la cuestión política. Pero sobre todo, y creo que a menos a mí lo que me llama muchísimo la atención de los poshumanismos es que no lo trata de universalizar, sino que está en una constante creación de posibilidades. O sea, no es como de, entonces, si no se da posibilidad A, ya valimos madres, ¿no? Sino al contrario, si no se da posibilidad A, se hace crear otras 80. Creo que incluso por eso no existe ese referente como del pensar en un modelo económico posthumanista, porque no sabemos a qué podemos llegar, ¿no? Sabemos más o menos de qué nos queremos, o sea, tenemos muy claro de qué nos queremos fugar, y la potencia está en lo que disputa a eso, ¿no? Pero puede ser todo y pueden ser todas las opciones, y por eso es tan hermoso que... Acá les voy a poner ahorita ataca ardilla. Una madriza. Nada más como siguiendo como con esta idea de lo que nos pone Adrián. Claro, si vemos como desde una discusión que me puedo imaginar un poco de Sartre, ¿no? Y defensa del marxismo en la actualidad, y por qué el marxismo no está superado, en el sentido de que seguimos en el mismo paradigma capitalista, y quién mejor por haber comprendido esa modernidad capitalista sino Marx, y que con lo cual en realidad estoy bastante de acuerdo. Pero creo que, por ejemplo, Sartre, y ahorita que lo mencionas, están dentro de un paradigma que están privilegiando el pensamiento dialéctico, ¿no? Uh-huh. El poshumanismo no. El poshumanismo como herencia postestructuralista de Deleuze, Foucault, no va a estar dentro de la dialéctica, sino dentro de la diferencia, de un pensamiento de la diferencia. Y Foucault y Deleuze hacían una gran crítica a la dialéctica como algo más que ayudar, empobrecía la comprensión de los fenómenos sociales. Y yo creo que para ahí, más allá de si estamos de acuerdo o no, esa era la postura de Deleuze y de Foucault en ese momento, ¿no? Es decir, no, la dialéctica vamos ya a dejarla un poco de lado, vamos hacia la diferencia. En ese sentido, el poshumanismo no iría como por esa parte como dialéctica, pero sí, yo creo que sí tendría una gran relación a una postura tanto de Marx y de Engels, que consideraban que su propia obra era una obra inacabada. Como ahorita lo estaba mencionando Elena, o sea, el poshumanismo no es algo acabado, no es algo que nos va a decir vamos hacia allá tal cual, ¿no? Sino contextualmente se van a estar construyendo esas posibles salidas, imaginando esas posibles salidas, y que en la actualidad, si nos vamos como a estas ideas de Jameson, estas frases muy famosas de Jameson, ¿no? De que en realidad no podemos imaginarnos una sociedad sin capitalismo, y que incluso dentro de estas producciones culturales estadounidenses, donde se hablan de apocalipsis, muchas veces después del apocalipsis lo primero que se restaura es la sociedad capitalista, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, se vuelve tan complicado. Y yo creo que estas especulaciones no se tratan como de hacer una determinación o un manual ¿no? Que yo creo que es lo que después se enfrenta Lenin, después de, bueno, ya tomamos el poder, ¿y ahora qué hacemos? Marx, nos dijiste
¿cuál es el manual de construir una economía socialista? No, sino Ya valimos ahora madres. ¿qué hacemos, no? Creo que es precisamente eso, no hay un manual de las cosas, y yo creo que en ese sentido en realidad se emparenta este pensamiento postestructuralista, poshumanista, y esas ideas, si leemos desde ahí a Marx, de que no estaba fijando un fin, sino que tenía que ir construyendo contextualmente y ante las posibilidades materiales de ese momento, lo complejo, ¿no?, del poshumanismo como un pensamiento también anticapitalista. Yo, más que una pregunta, tengo dos comentarios. En todas las películas que te gustan, Ardi, en todas las películas que tienen que ver con posibilidades futuras, el malo es el empresario. Eso tiene que dejarte eso tiene algo que decirte. Y la otra es que más bien justo la gran posibilidad del humanismo y de la ilustración y del progreso europeo es presentarte, vamos a hacer esto, y si falla, entonces esta es la posibilidad, pero pareciera que en el poshumanismo pues eso no cabe, porque estamos haciendo otra cosa, o se está haciendo otra cosa, o se está intentando construir otra cosa, y no la vas a construir de la misma manera que se hizo lo anterior, lo vas a hacer desde otros horizontes y desde otras posibilidades. Por eso que te preguntes, y si no va a ser esto, va a ser lo otro, es lo rancio que siempre te dice Mariana. Güey. No, es que Oh, yo justamente que no le iba a decir rancio a nadie y tú pusiste las palabras en mi boca, déjame en paz. Yo no fui, solo quiero aclarar que yo no fui. No, justo porque pareciera que es la misma lógica de seguir haciendo lo que se estaba haciendo. Sí. Posibilidades que no, es que justamente era la pregunta sincera, o sea, no es estar fastidiando ni mucho menos. Inquisición. Realmente, pues es que Inquisición redora. Ni siquiera es como de que, y si no es capitalismo, no mames, es cómo se vislumbra, o sea, incluso hasta utópicamente, o no sé, era la pregunta. Creo que tú eres más fan de estas películas de ciencia ficción de lo que yo lo soy. Por lo que estoy escuchando. Y no Sí, era están de como, Robocop, de hecho. no es esta cuestión de sí, o la postura del queretano promedio de Que Arturo si no es. esto, sí, bueno, el único queretano de aquí es Arturo, así que tal vez No, porque no es ese queretano. el único queretano rancio aquí es Arturo. Yo soy un bajildeño rancio, nada más. No, y justamente no era jugar a la cuestión de la dicotomía, era la pregunta cómo se podría concebir un sistema y propiamente económico, era la pregunta. O sea, Pero lo chido es que tu pregunta nos dejó ver un esquema de pensamiento que después podemos ligar justamente con Sartre, que estabas mencionando, y armar esa genealogía del conocimiento en la cual pudimos ver. Perdón, pero yo sí tengo que decirle como el chiste rancio, porque es Sartre el más burgués de los marxistas, ¿no? O sea, no, sí. No, y pues sí. Y que justo en estas posibilidades del poshumanismo hay un montón de formas, ¿no? Claro. Desde el ginepunk y los feminismos. Pero él nos mencionó el más burgués de los marxistas. Ajá, sí, no, claro. No, el más burgués es Marx. No manches, Adorno, todos eran una bola de burgueses, Adorno me lo dejó. Mira, tú nada más creando controversias aquí, Ardilla. No, pues es lo chido, o sea, cuando tienes dinero puedes ser cualquier cosa, hasta marxista. Y justo con tu pregunta yo pensaba en la otra posibilidad, que es estos ricachones que promueven el transhumanismo, estos ricachones que promueven la idea de la hasta de superación de la conciencia muerte, social. ¿no? Que se hicieron la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley y que estudian en el MIT, que son grandes ingenieros y que tienen esta otra posibilidad de decir, a ver, todo lo vamos a solucionar a través de la tecnología, y la tecnología quizá todavía no lo podemos, pero los problemas de
Los problemas de contaminación, los problemas medioambientales, todos los vamos a solucionar con tecnología, y que se ponen fechas y que en el 2029 vamos a hacer, a reducir la brecha de envejecimiento, y en el 2047 habremos de superar a la muerte, y que quieren vivir para siempre, es la otra posibilidad, que no es poshumanismo, pero es ese transhumanismo extrañísimo, raro, y que a mí me da un poco de terror, porque hablan de la democratización de la tecnología, pero ¿Cuándo? pero eso, o sea, es Para los que ganan, es- ¿cuánto? es decir, te dicen, hace 30 años los ordenadores personales eran carísimos, gigantescos, y hoy todo el mundo tiene, no, todo el mundo clase mediero tiene un ¿Y eso? ordenador personal, y es el clase mediero, que es la élite dominante, la clase media, no es toda la gente. Entonces, la democratización de la tecnología en el capitalismo también es una pendejada. Pero, por ejemplo, o sea, se me hace bien interesante que estamos hablando como de, y todo mundo va a tener, y todo mundo va a tener, en estos conteos No, los transhumanos, transhumanistas espérame, así sí, ya sé. Pero, por ejemplo, no estamos viendo la parte ecológica, donde justo La ¿Qué propone, va a costar está- que todo el mundo tenga uno de esos? la propone, No. la propone. O incluso estas ideas de, a ver, estamos en el segundo tal antes de que el mundo valga ñonga por calentamiento global, por extinción masiva, por esto, por aquello, y que la Yo neta, estoy o sea, listo. ajá, o sea, y yo que estoy pareciera que también otra vez revierte en esta condición económica o en esta cuestión capitalista de quién va a tener para poderse pagar el tanque de oxígeno, quién va a tener para poderse pagar ante las epidemias que van a venir, ¿no? Sí, ellos Derivado se curan de... diciendo que se va a democratizar de manera tal que todo el mundo va a poder, a menos que no quieras. A menos Y el que no va a quieras. poder va a ser el planeta también, ¿no? O sea, No, porque lo hablan también como una solución. La misma tecnología va a solucionar. pero ¿cómo el planeta va a sostener a tanta tecnología para Porque que la para tecnología ellos arregle el transhumanista. problema? la Tierra es inacabable. Me En dan, fin, me dan cringe. Es que hay una cosa que, bueno, creo que este contraste se puede también vislumbrar muy bien con, o sea, mientras, por ejemplo, ¿no? Donna Haraway en Seguir con el Problema está diciendo, bueno, vivimos en un mundo herido, ¿cómo le hacemos de aquí para adelante, ¿no? Para seguir con el transformar, problema. Ujú. sí, o sea, no es como que podemos borrar el problema, pero ¿cómo le hacemos? Y por otro lado, ¿no? Elon Musk está buscando colonizar Marte porque entonces todos los supermillonarios se van a ir a Marte y ahí se quedan con su planeta todo lastimado. Porque la herido, luna resulta insignificante. ¿no? Claro, porque pues ustedes no van a poder sostener irse a vivir a Marte, ¿no? Entonces creo que ahí... Ajá, exacto, ¿no? Entonces esa parte, o sea, creo que es una forma también de ilustrar cómo en realidad desde el transhumanismo la parte social, todos estos problemas sociales de desigualdad, de distribución de la riqueza, etcétera, ni se han pensado ni les interesa pensarlos y todo lo resuelven con esta cuestión, ¿no? De democratizarlo. Sí, claro, ya quiero ver cómo vamos a estar haciendo fila en el IMSS para que nos pongan ojos, no sé, ¿no? Mucho más capaces a los que tenemos miopía, ¿no? O como, o sea... Porque Mariana justo nos entrando- decía, ¿no? Todos tenemos aquí anteojos. Ardilla los olvidó. Yo no. o no sé, ¿no? O sea, claro, ¿hasta cuándo nos van a dar cita en el IMSS para hacernos biomejoramiento o una prótesis? Para que me vacunen, mana. O sea, Exacto, o sea, si lo pensamos como ahorita desde cosas posibles y muy simples, ¿no? O sea, ¿cuánta gente enferma de cáncer, ¿no? En realidad tiene que pagar cantidades muy altas en clínicas privadas porque está horrible el sistema de salud, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión es algo que no podemos como ignorar en este sentido, ¿no? Porque es algo que también los posthumanismos críticos lo están como viendo como, sí, mientras tú te estás imaginando ya colonizando Marte, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todo lo que está aquí? ¿No? Pues a ti ya no te importa porque ya vives en Marte, porque pudiste pagar ir a Marte, pero los que nos quedamos aquí, si es que sobrevivimos, ¿cómo le vamos a hacer? y es esta brecha de desigualdad al final del día, ¿no? O sea, otra vez estamos en esta onda de quiénes son los otros, que no están siendo vistos, que están siendo marginados, que están siendo relegados,
Y no nada más es en esta cuestión de salud, es en la cuestión económica, es en la cuestión de trabajo, o sea, prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana están marcados por esta cuestión de exclusión de una u otra manera, ¿no? O sea, es prácticamente esta onda horrible de si no eres vato, blanco, heterosexual, occidental, y occidental me refiero a europeo o gringo, no vales, ¿no? En el mundo. Y estamos viendo procesos como la gentrificación en la Ciudad de México, aquí en Querétaro, Aquí. o sea, a quienes están mandando a las periferias, o sea, quiénes son los que están siendo, los que tienes que trasladarse de manera como más constante, bajo qué sistema, o sea, y son un montón de exclusiones sistémicas, otra vez, que responden también a la finalidad y a los intereses de una minoría en realidad, que es la que ejerce un poder impresionante, ¿no? O sea, veamos incluso dentro de las escuelas. ¿Cuántos entran, cuántos salen, cuántos consiguen trabajo? Y es de lo que estudiaron. Trabajo Y son no precarizado. y ya valimos, Sí. ¿no? No Ya valimos. Ya ni hablemos. No. Pensaba nada más en trabajo. Todas las prestaciones de ley. Uy, no, eso ya es un lujo. Y ya es lujo, ¿no? O sea, perdón, pero eso de que me tengo que chutar a trabajar para hasta comprarme el ataúd está heavy shit. O sea, y de verdad. Y es ante qué viene todo este sistema de exclusión. O sea, ¿a quién beneficia? ¿A quiénes son los que otra vez estamos precarizadas, precarizados, precarizades? Y es un sistema constante que en realidad yo le pongo la cara del capitalismo, pero en realidad también es la cara del patriarcado, ¿no? O sea, ya ligándolo en un sinónimo tal vez fuerte para muchos, pero capitalismo representa patriarcado en muchas situaciones, si no es que en todas. Y colonialidad. Claro. Bueno, y nada más, último comentario. Ay, cálmate. No, yo creo que sería como importante y creo que sería muy de mucha ayuda para el poshumanismo, pues acercarse, así como hace ratito decía Carla, ¿no? O sea, a algunos pensadores se les pide mucho y yo creo que también a uno de esos pensadores se ha sido a Marx. ¿Y Marx por qué no habló de eso, no? Y lo peor es está muerto. Y lo Ni siquiera peor la lista, ¿por qué de se todo murió? es que cuando Saco uno mi ouija. lee la obra, dice, sí tenía un comentario sobre el asunto. Ajá. ¿no? Y uno de esos comentarios creo que son muy importantes, tiene que ver sobre la naturaleza, la noción de naturaleza en Marx y en Engels, que creo que para el poshumanismo sería como bastante interesante, ¿no? En esta idea de continuum hombre-naturaleza. Y la otra sería ese continuum con la tecnología. Hombre-máquina. ¿No? Que tendríamos van a empezar a teorizar sobre la máquina. Y aquí creo que es un punto bien importante porque en la actualidad hay una discusión desde los que están teorizando desde el poshumanismo, pero otros que no necesariamente están hablando de poshumanismo, pero sí de tecnologías, pero que la ven desde un lado un poco más pesimista, ¿no? Como puede ser Bifu, Eric Sadan, así como donde estamos yendo a la catástrofe, ¿no? O sea, la presencia de la inteligencia artificial, etcétera, lo ven como algo bastante negativo, pero Sí, el tecnofeminismo sí, es distópico, ajá. Acá sería como una cuestión por ejemplo, con Rosy Braidotti e incluso con los aceleracionistas, y que ahí tendrá una afiliación con Marx de que, a ver, tenemos que pensar, la tecnología no es capitalista, ¿no? Claro. O sea, eso es un primer punto, ¿no? No necesario, bueno, en el contexto en el que se produce, sí, en el que estamos, sí, pero no, la producción tecnológica no necesariamente tendría que estar dentro del capital. ¿Por qué? Porque si no, entonces caeríamos en la idea también de las derechas de decir solamente el progreso humano se puede dar desde el capitalismo, ¿no? Sí, no lo sé. No. Yo creo que todas las tecnologías son políticas y como políticas se Pero encajan. Pero fíjate, tiene que ver eso, yo eso. difiero contigo porque, Sí. o sea, en esta lectura que yo tengo de Bifo dice, pues es que la onda de la máquina y de la tecnología es, a ver, ¿cómo las estamos empleando? Y también la cosa es, y creo que es muy fuerte lo que dice, pero ahí sí comparto con Bifo, esta onda de, a ver, si se supone que la máquina y la tecnología está para aligerar el trabajo, Ujú. ¿por qué cada vez Ujú. tenemos más trabajo? No chinguen, Sí, ¿no? O sea, sí, sí.
Y es esta crítica que hace Bifo, o sea, en realidad es bajo qué sistema es que otra vez voy a precarizar porque otra vez cuestión quién es tiene bajo los qué medios. sistema se Claro. produce la Es que tecnología. justo decir Es que eso. la ciencia y la tecnología no son buenas. ni Maléficas, nada, me parece mala. terrible. Más bien, toda ciencia y toda Exacto, tecnología se producen Sí. al margen de una política, y Ahorita- la política ahorita es capitalista. Me recuerda como mucho todas estas discusiones que cuando llegó el PG y con Ashid y que empezó a hablar sobre la ciencia neoliberal, ¿no? Hace y que tanto empezaban tiempo de eso. y que empezaba a decir eso qué es, ¿no? Yo creo que la discusión ahí tiene que ver qué pasa si toda esa fuerza de intelectual y de producción de conocimiento no estuviera dirigida en producir nuevos refrescos, sino en producir nuevos conocimientos para nuevas vacunas, tecnología que tuviera que ver no solamente para producir nuevos motores, sino para producir formas y técnicas de sanación. Creo que por ahí va un poco más la discusión en el poshumanismo, no es guácala la tecnología, sino cómo podemos tomar la tecnología en un beneficio que no tenga como fin la acumulación capitalista. Claro. Y yo creo que ahí está el punto, ¿no? Y que sería esa cuestión de, primero tendremos que definir muy claramente que la tecnología, digamos, la propiedad de la tecnología no es el capitalismo, ¿no? Claro, creo que ahí sería importante aclarar una cosa, ¿no? Finalmente es una herramienta, ¿no? Es como un cuchillo. Yo puedo utilizarlo para algo bueno, como Cocinar. preparar una cena para mi familia o para alguien que quiero mucho, o puedo utilizar el cuchillo para asesinar a una persona. Es decir, el asunto no es el cuchillo, y el cuchillo en sí mismo no es malo. El asunto es qué voy a hacer con ese cuchillo, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en este sentido, regreso a lo de Haraway y los niños del compost, porque cuando ella habla de las historias de Camille, finalmente Camille es una niña que es como una especie de híbrido de niña y mariposa monarca. Entonces ahí estamos hablando de manipulación genética, ¿no? En humanos. Entonces, o sea, no es... Y esto tiene un fin, ¿no? O sea, la forma en cómo generan parentesco en las sociedades del compost, ¿no? Hace también esta función de intentar disminuir la cuestión de la sobrepoblación, crear conciencia sobre ciertas especies que están a punto de extinguirse, ¿no? Por eso Camille es híbrido de niña y mariposa monarca. Entonces, o sea, ahí se está utilizando la tecnología, ¿no? Y se está utilizando, o sea, estamos hablando de tecnología que ahorita estamos pensando, no sé, ¿no? Para hacernos alas de murciélago, para hacernos, no sé, cualquier fantasía de estas. Pero que ahí tienen un propósito no capitalista. No, claro, ajá, sí. Pensaba yo en estos ejemplos de gente que ya se asume cyborg como tal, ¿no? Esta chica que tiene estos implantes, que es como la primera mujer reconocida como cyborg, generalmente, que tiene unos implantes en los pies para ¿qué hace? Ella es coreógrafa, bailarina, se puso unos implantes en los pies. ¿Ya no los tiene? Para percibir Los temblores en tiempo real, o este tipo que... El artista que se pone... No, un tipo que tenía una antena porque tenía no cromatismo, no podía ver los colores, y se intentó registrar como cyborg para que si le tocaban eso fuera una agresión física y no una agresión a la propiedad, y la compañía que había fabricado eso le dijo: ni madres, esto lo hice yo y no te pertenece, aunque tú lo pagaste, esa tecnología es mía y me pertenece. ¿Sabes si ya de esos van a poner en el seguro, Arturo? Digo, o hay que pagar por ello todavía. Mira, que si que estás en el Yo tengo en la fila, en el número 2000, te lo ponen, ¿no? De unos 50 años. Qué va. Y si no, pues para ir con el particular. Saca tus trillones de pesos y tal vez. Oigan, pues como siempre los temas que nos ponemos a discutir, yo no sé a quién se le ocurre esto, siempre son a Ardilla y a Mariana que se le ocurren temas tan difíciles para platicar. Siempre nos dan para hacer un montón de... No es cierto, a mí no. Charlas más. No me eches la culpa a mí. Porque rancio soy. No, lo digo porque nos podríamos quedar y sacarle, y mejor invitarles a que nos veamos en otra ocasión y hagamos una segunda parte de este episodio.
Bueno, Con gusto. Con la ardilla transhumano. una ardilla transhumana. Mira, prometemos que la producción va a invertirle un poco y va a intervenir biométricamente a ardilla para que cuando regresen a este tenga una cola de ardilla de verdad, que no furra. No sea furro, sino sea un... No mames, no nos alcanza ni para pagar el mid. ¿Qué quieres poner una cola, güey? No mames. Detalles, ardilla. No, sí. Nos falta capitalismo para No, para capitalismo estas no, cosas. capital, mano, que es diferente. Capital. Capitalismo hay. Ay, sí, sí, es cierto. Nos está Tienes razón. ahogando, nos está ahogando. Son Llévatelo, inversamente llévatelo si proporcionales, quieres. de hecho. Le falta capital aquí a la producción. No, pues qué bueno que nos acompañaron. Pues nada, yo aquí soy el productor. Sí, y estuvo increíble la verdad, pero creo que no alcanzamos a profundizar en A el nada. tema. Ajá. No, Pero siempre es así, a ver, también siempre es así, tampoco es un... Yo ya estaba calentando. Sí, no, la verdad es que yo estaba muy nervioso al inicio porque decía, híjole, yo no sé nada de estas cosas, no sé de qué vamos a hablar, yo me sentía apabullado porque decía, Robocop. dije, vamos a hablar de poshumanismo. Una vez vi un anuncio de Robocop, sé lo suficiente para Sí, hablar me de notó. poshumanismo. vi la película de Robocop No la varias vi, veces. no la vi. Eso dice. No la vi. Yo esperaba que en algún momento llegáramos a hablar de el cuerpo en el posthumanismo, justamente, Uy, sí. y creo que por eso Ay, estaría súper chido que sí vinieran a una Cuerpo. segunda sesión a hablar del cuerpo en el posthumanismo. Fíjense que, perdóname, les platico, Mariana, alguna vez le invitamos a que habláramos sobre el cuerpo, sobre los cuerpos, y de pronto le dijeron, ya quédate a trabajar aquí. Y firmó contrato y se quedó a hablar aquí. Me ficharon. Solo que No, a ver, cosas capitalistas el aquí, no. IMSS? Cosas capitalistas. ¿Has oído hablar, Estamos aquí, somos críticos al capitalismo. otra vez. ¿Has oído hablar del salario emocional? Bueno, mira. Que hay una, por ejemplo, ¿no? Hubo algunas cosas que no mencionamos que también serían bien importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la cuestión del postantropocentrismo, que va muy ligado al posthumanismo. Sí. Los nuevos materialismos también, ¿no? Que es otro tema. Que es justo, o sea, digamos que vienen de la misma corriente de los posthumanismos, ¿no? Sí. Entonces ahí hay como, sí, mucho. Hay mucho que podemos seguir platicando. Que por cierto, nada más, spoiler. Tienen un libro de estéticas poshumanas coordinado por León. Entonces, a ver, cuéntales rápido. Bueno, rápido. Es un libro que salió el mes pasado en la Cifra Editorial. Es un libro en el que participan varios de colegas hablando sobre diferentes temas que no necesariamente son sobre Rosy Braidotti o poshumanismo, sino que en realidad difieren de varias cosas, pero que tiene el título de Estéticas Poshumanas, ¿no? Entonces veremos la posibilidad de presentarlo aquí en Querétaro en las próximas semanas. Que así sea. Y justamente hablando de libros, me gustaría que cerráramos este episodio con una recomendación de cada uno de ustedes de un infalible para que entendamos el posthumanismo. Literatura, filosofía, Lo que quieran. lo que sea, ok. Y todos así. No, en yo Narnia. pensaría algo que a persona que no se dedica de lleno a la filosofía, que es el grueso de la población que escucha esto. Sí hay muchas personas, colegas de la profesión que escuchan el programa, pero la mayoría de la gente que escucha Un gallo para Asclepio no son consumidores de filosofía por gusto, ¿no? O sea, son gente... Que luego es la más comprometida. No, justo. Lo que En estoy diciendo, realidad, y que lo que más- estoy diciendo son los chidos, porque están ahí por gusto. Y había recomendación. Literatura, no sé, ahorita se me ocurre con todos estos temas que estuvimos hablando y que están ahí entremezclados, una novela como La mucama de Homunculé de Rita Indiana. Pues yo diría que este texto de Braidotti es imprescindible, aunque ella dice que no es posthumana, ¿no? Pero que sería bastante útil para entender, que es el seguir con el problema. No, de Digo, de Haraway. Braidotti, de Haraway, perdón, ya ok. voy tarde, se me suena.
Ya sé. Y yo pondría lo rancio pesado. O sea, yo creo que entrarle con Deleuze. La política de Aristóteles. No tan O sea, rancio. ya me la volé decirles rancios a mis viejitos estos. O sea, no, que acaba de ser su aniversario, pues, por cierto, de Deleuze, ¿no? 4. Y de Darío. ¿Y de Derrida? Sí. Antes, sí, cierto. Pero yo creo que 1000 mesetas puede alumbrar a muchas cosas para estos temas, pero es difícil, ¿no? O sea, sí es complejo, pero es lindo ya cuando le entras, o justo, incluso si nos vamos al chosno, pues Spinoza. No, bueno, pero Bueno, ahí está- ya es otra cosa. también. ¿No? Pero Estaría yo bueno. les recomiendo como 1000 mesetas, entender como esta onda de lo que propone con Rizoma sobre todo, ¿no? O sea, creo que abre muchos panoramas, ya después otro tipo de conceptualización, pero Rizoma abre mucho panorama. Hay última, en ese sentido, Ecosofía de Uy, sí, Guattari, ¿no? Y nos vamos a seguir. ¿Nosotros también jugamos o nada más? Robocop. No, el cuento de la criada. Claro. La criada, me parece como... Úrsula, Úrsula K. Le Guin. ¿no? O sea, Sí. como... Sí, Ajá. Octavia Butler. Bueno. Sí. Sigamos, a ver. Ardilla Sal, Demasiado. Hija. ¿eh? Perdona. Autoridad de Charles Dickens. Está haciendo su tarea. Sí, pero Ardilla recomienda Sartre, lean, ¿qué? Estamos cerrando haciendo recomendaciones para nuestros bonitos gallos. Los escucho, no tengo idea. Yo por eso ando preguntando. Más bien, gracias por permitirme crear discordia en su gran reunión el día de hoy y traerla a distancia. Les prometo no estar la próxima. No, vienes, si no te podemos echar a justo. No, pues muchas gracias por haber Muchas venido. Pero ustedes, a ver, faltó. Marianita. yo me voy a reservar mi recomendación por el momento. Bueno, ya iba a decir. Bueno, sí puedo. Sí lo voy a decir. puedes, sí puedes. Sí, yo sí puedo, sí, lo voy a decir. La obra de Kiki Smith creo que abre posibilidades interpretativas en el arte, ¿no? Sobre todo como en este arte feminista. Y la colección de monstruos a mí me parece espectacular. Y pues ya para irnos, ¿en qué están? ¿Dónde los pueden encontrar? En ningún lado, soy ciudadana del mundo. Ciudadana del mundo. O sea, si usted conoce el mundo, por ahí se encontrará él. Exacto. Eventualmente. La Celestina. Oye, Oye. Así le llaman a la Celestina, entonces. El libro que nos acabas de decir, ¿dónde lo pueden comprar? ¿Dónde se puede Yo conseguir? espero que Eso sí, vale la Querétaro. esperemos que. Es muy exclusivo. Esperemos que pronto en la Pessoa, en Querétaro, en la librería Pessoa. Ok. Todavía no está, pero No, prontito llega. Ok. Bien. espero. Esperemos que llegue para Navidad, dice que si no que sea regalos de principios de año. Y para que no se extrañe Alan, pues ahí ando luego trabajando con él cosas de este Sendas tipo, Perdidas. en Sendas, Sí, en sí, el sí. colectivo Sendas Perdidas. Ahí que nos cachen cuando puedan, si quieren. ¿No? Sí, es cierto, Alan y Elena hacen ahí tallercitos, perdóname, en Sendas Perdidas, entonces frecuentemente los pueden encontrar. Ahorita estamos ya en épocas que todos nos vamos a ir a descansar un ratito, ya estamos cerrando, pero... Pero vamos a siempre hacer están. ¿El navideño? el nuevo maratón navideño. No, nada más como para ahí mencionar, tanto en la Facultad de Artes de la UAC como en la Facultad de Filosofía están haciendo cosas muy relacionadas con todos estos temas, ¿no? Okay. Desde algunos círculos de lectura como poshumanismo y nuevos materialismos, pero también el nuevo doctorado en la Facultad de Artes que tiene que ver con todo esto, ¿no? Ok. Por cierto, la última sesión del curso de poshumanismos y nuevos materialismos, 28 de noviembre, en la librería Hugo Gutiérrez Vega. Del Fondo de Cultura Económica de la Nombre. Facultad de Filosofía. Ok. para que le caigan. Donna Haraway. Y que justo habla. nos toca ver a Donna Haraway con el texto de Seguir con el problema, pero el capítulo de Pensamiento Tentacular. Pues perfecto. A ver, si ustedes 28 de noviembre. si están escuchando el episodio justo cuando sale, tienen buen tiempo, en 2 semanas, es
del último. No, en 3 semanas hoy, pero de que sale el episodio en 2 semanas. Vivimos en el futuro. El futuro es hoy, viejo. Sí. Pues muchas gracias, qué bueno que vinieron. Esperamos que se la hayan pasado bien y los micrófonos de Un Gallo para Asclepio siempre están abiertos para todos los que quieran venir a Un Gallo para Asclepio y en especial para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Mariana, que hiciste posible esta charla, Yo, mira, la gestora del grupo. la gestora del grupo. Y pues bueno, no olvides, Critón. ¿Qué le debemos a Un Gallo Asclepio? Adiós. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.